Hoy en este episodio de Cuaderno de Entrenamiento te quiero plantear una pregunta, quiero que la medites, la pienses bien y me respondas en comentarios. Quiero saber tu opinión. Muchas veces se ha comentado eso de que para, por ejemplo, ganar fuerza, ganar masa muscular, necesitamos levantar un peso entre el 70-80% de nuestro 1RM y utilizar un rango de repeticiones de en torno a las 6, 10, 14, 16 repeticiones, ¿no? Por ahí anda la cosa. Pero también hay otra vertiente que afirma que haciendo muchas repeticiones con poco peso se pueden conseguir los mismos resultados y esto, pues para muchas personas es bastante llamativo y bastante curioso porque, oye, mira, si podemos conseguir los mismos resultados utilizando mucho menos peso, pues esto significa que seguramente me lesione menos con el paso del tiempo, que además, por ejemplo, no necesite ir constantemente subiendo de peso, subiendo la carga, que es un estrés añadido, por ejemplo, al entrenamiento de fuerza. Y en definitiva, bueno, pues es algo que muchas personas dicen, pues mira, si voy a conseguir exactamente lo mismo haciendo menos, entre comillas, pues voy a hacerlo de esta forma. Así que quiero que medites la pregunta para, por ejemplo, resumirla un poco mejor. Diríamos, ¿qué es mejor, levantar pesado o hacer muchas repeticiones con poco peso? Vamos a dejar de lado el mito de que las repeticiones altas sirven para tonificar porque sabemos que esto no es cierto. Sabemos que para definir necesitamos un déficit calórico y que el entrenamiento de fuerza tiene que estar presente, obviamente, para mantener la masa muscular en la medida de lo posible, pero las repeticiones altas para tonificar es algo que, bueno, ya ha sido desmentido un montón de veces por la ciencia y por lo tanto nos vamos a centrar únicamente en esta cuestión. ¿Se puede mejorar la masa muscular utilizando poco peso y muchas repeticiones? ¿O es mejor, es más eficiente utilizar un peso más moderado entre el 70-80% del 1RM y hacer ese rango de repeticiones de en torno a las 6, 10, 12, 14 para cada ejercicio? Obviamente esto va a variar en función del movimiento. Habrá movimientos multiarticulares que precisen de un rango de repeticiones un poco menor y habrá ejercicios un poco más analíticos para los cuales sea mucho más eficiente utilizar un rango de repeticiones mayor. Pero la cuestión es esa. Y a día de hoy aún sigue siendo foco de mucho debate porque hay personas que afirman que se pueden conseguir exactamente los mismos resultados utilizando mucho menos peso. Y esto para muchas personas pues resulta bastante curioso y llamativo porque dicen por una parte, vale, si yo voy a conseguir exactamente los mismos resultados utilizando la mitad de peso, pues ¿para qué sirve entonces progresar? ¿Para qué voy a meter más peso a este ejercicio si esto va a hacer que llegue un punto en el cual quizás desvirtúe la técnica y me pueda lesionar con mayor facilidad? Bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de este tema. Yo voy aquí a dar mi opinión y, como digo, quiero que también dejes la tuya porque esto va a hacer que el debate sea mucho más enriquecedor y podamos aprender unos de otros. Bajo mi punto de vista hay una confusión con todo esto y es el pensar que el número de repeticiones es el realmente importante, es decir, hacer 6, hacer 10, hacer 16, 20, 30, 40 repeticiones. Pensamos simplemente en el número de repeticiones como que eso es lo mágico, como que por ejemplo eso es lo que más influye en la ganancia o no ganancia de masa muscular, pero realmente lo importante, y lo que no se resalta muchas veces, es la tensión mecánica y el estrés metabólico. Y esto se puede conseguir de muchas formas diferentes, es decir, no es necesario, por ejemplo, utilizar un peso muy alto a 6 repeticiones y lo podemos lograr de igual forma utilizando un peso mucho más liviano y haciendo muchas más repeticiones. Pero aquí la variable importante, lo realmente destacable, es que tenemos que quedarnos cerca del fallo. Y es algo que muchas veces se pasa por alto y únicamente tenemos en cuenta el número de repeticiones que vamos a hacer, pensando que eso va a ser lo que marque la diferencia. Es decir, hay personas que únicamente se centran en, pues mira, me están diciendo que utilizando mucho menos peso y haciendo más altas repeticiones, por ejemplo, 20, 30 repeticiones, voy a conseguir los mismos resultados. ¿Y qué hacen? Pues sencillamente bajar un montón el peso, hacer 20, 30 repeticiones o 40 repeticiones y decir, bueno, pues ya está, notan más quemazón en el músculo objetivo, lo fatigan más, obviamente, están metiendo un poco más de estrés metabólico, pero no se quedan para nada cerca del fallo muscular. Y esto es un error que hace que no vayan a progresar. Obviamente, ¿se puede conseguir progresar con más repeticiones y menos peso? Pues sí, pero igualmente tenemos que llegar cerca del fallo. Y esto es lo que marca la diferencia con respecto a que se puede hacer o que no se puede hacer en determinados ejercicios. Si yo, por ejemplo, te digo, curl de bíceps, ahora mismo tengo una molestia en el codo que me impide utilizar un peso relativamente alto y por lo tanto tengo que coger muy poquito peso, pongamos el 50% del 1RM, y tengo que hacer bastantes repeticiones. ¿Se puede conseguir progresar con ese peso haciendo tantas repeticiones? Pues obviamente sí que se puede. Además, eso nos va a ayudar a recuperarnos de esa molestia que tenemos porque vamos a trabajar de forma mucho más cómoda.
pero tenemos que quedarnos de igual forma cerca del fallo, porque si yo hago 30 repeticiones, corto ahí la serie, pero podría haber hecho 50 perfectamente, pues obviamente no estamos consiguiendo las adaptaciones que necesitamos, pero ni de lejos. Y esto es muchas veces donde está básicamente el error. Hacer un montón de repeticiones, quedarnos muy lejos del fallo todavía, pero cortar la serie porque tenemos una quemazón en el músculo que hace que sintamos que ya no podemos hacer más pensando que eso es el fallo muscular. En cambio, si utilizamos un peso un poco más alto y hacemos 12 repeticiones, pero podríamos haber hecho 13, ese sería nuestro límite, bueno, pues es una serie mucho más efectiva que no, por ejemplo, esta otra con mucho menos peso y más altas repeticiones. En la práctica, por ejemplo, tenemos ejercicios que son mucho más viables con cargas altas y pocas repeticiones. Estamos hablando de ejercicios principalmente multiarticulares que desarrollan bastante fuerza máxima y también masa muscular. Por ejemplo, un peso muerto, una sentadilla, ejercicios del estilo. Y además, con un menor volumen por serie, podemos obtener los mismos resultados. Y esto, en términos generales, es bastante más eficiente. Por otra parte, tenemos ejercicios o movimientos que son mucho más eficientes a más altas repeticiones y cargas bajas. Desarrollan, por supuesto, resistencia muscular, pero también hipertrofia si nos acercamos al fallo. Estos ejercicios principalmente yo los recomiendo para grupos musculares más pequeños o ejercicios un poco más analíticos. Imaginad un ejercicio de curl de bíceps, de extensión de tríceps en polea. Bueno, pues son ejercicios ideales para trabajar de esta forma y en los cuales no necesitamos subir de peso o utilizar un peso excesivo que pueda hacer que con el paso del tiempo nos lesionemos. Así que, bajo mi punto de vista, ambos métodos pueden funcionar, pero con matices. Si, por ejemplo, te tengo que dar una recomendación, te diría que combines ambos, es decir, que utilices ciertos ejercicios con un poco más de carga y pocas repeticiones, pocas entendiendo por 6-8 repeticiones, y luego, por ejemplo, utilices ciertos movimientos a más altas repeticiones con cargas bajas, porque suele ser un poco más eficiente y no genera tanta tensión en articulaciones que muchas veces son más delicadas. Por otra parte, hay ciertas ventajas, como por ejemplo un menor riesgo de lesiones, que ya lo he comentado, es más accesible para principiantes, que sabemos que al principio, bueno, pues no tenemos mucha fuerza y nos frustramos quizás porque no movemos el mismo peso que nuestro compañero. Bueno, pues de esta forma sabemos que podemos conseguir muy buenos resultados de igual forma y es útil también en fases de rehabilitación en las cuales tenemos pues una articulación un poco dañada, un poco inflamada o tenemos ciertos tendones un poco inflamados. Entonces, en este caso, se puede seguir entrenando, podemos adaptar la rutina de entrenamiento para hacerlo de esta forma, pero sabiendo que de igual forma tenemos que quedarnos cerca del fallo muscular porque si no se cumple esta variable, no vamos a conseguir ir progresando con el paso del tiempo. Así que recalcar que lo más eficiente no es, por ejemplo, coger mucho peso y hacer pocas repeticiones o coger muy poquito peso y hacer más repeticiones. Al final esto simplemente es un número y lo más importante es sencillamente ir progresando a base de que ese estímulo genere la suficiente adaptación para que nuestra masa muscular tenga que ir creciendo con el paso del tiempo. Es decir, tenemos que quedarnos cerca del fallo muscular independientemente del peso que estamos escogiendo. Así que bueno, esa es un poco mi opinión acerca de todo este tema. Obviamente hay personas que lo llevan al extremo y dicen, bueno, pues hago absolutamente todos los ejercicios con muy poquito peso y muchas repeticiones, sintiendo esa quemazón, sintiendo que el músculo me va a explotar porque es mucho más eficiente y además nunca me voy a lesionar. Y otras personas son más dadas a utilizar un montón de peso, hacer muy pocas repeticiones, hablamos de 3, 4, 5 repeticiones para todos los grupos musculares. Aunque sean ejercicios para el bíceps, para los hombros, bueno, pues utilizan esta metodología, aunque puede ser igualmente eficiente, bueno, pues sabemos que para ciertos ejercicios el riesgo de lesión se multiplica de forma innecesaria. Así que bueno, esa es un poco, como digo, mi opinión, quiero conocer la tuya, pero creo que si llevas un tiempo entrenando, bueno, pues sabrás que al final combinar ambas estrategias suele ser una buena opción. Y nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento hablando un poco acerca de este tema. Como siempre, te recuerdo que si quieres recibir mucho más contenido acerca de esto, te puedes apuntar gratuitamente a lifters.es, te dejo el link en la descripción. Y nada más, muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas que cada semana me dejáis porque me ayudan un montón a seguir grabando este tipo de episodios cada semana. Nada, nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene. Que paséis buen día. Chao.